El programa de cooperación internacional que desarrolla la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en distintos países de África y de América Latina se ha configurado mediante un esfuerzo institucional con suficientes dosis de flexibilidad y coherencia como para que los resultados obtenidos sean objeto de reconocimiento en todos los territorios en los que se ha intervenido. A mediados de los años 80, la Consejería de Obras Públicas y Transportes se encontraba inmersa en el empeño de dar respuesta a una serie de problemas aún no resueltos en Andalucía. El déficit de vivienda, la organización del crecimiento de las ciudades o la recuperación del patrimonio edificado, por citar algunos de los más relevantes. Para afrontar estos problemas se fueron diseñando instrumentos y se fue dando contenido a una política novedosa en muchos aspectos. Al mismo tiempo, fue cobrando peso la idea de que era necesario conocer la situación en relación con estas cuestiones de aquellos países que mantenían en sus ciudades la huella de un patrimonio y unas formas de vida reconocibles en la nuestra. En concreto, los países de Iberoamérica y del Magreb. Una experiencia de la que Andalucía tuvo mucho que aprender, como se pudo comprobar más adelante. Los primeros contactos con Marruecos y con los países del ámbito latinoamericano surgen de una manera natural y casi inevitable, dada la cercanía de las referencias culturales. Estos se inician con ocasión de la asistencia de responsables de la Consejería a encuentros de carácter científico, técnico y cultural, entre los que podemos recordar el Seminario de Vitacura celebrado en Chile, el Congreso sobre la ciudad andalusí en la ciudad de Tetuán o el encuentro sobre arquitectura vernácula que tuvo lugar en Cuba. A raíz de estos encuentros, se solicitó ayuda a la Junta de Andalucía, generándose de forma ineludible los primeros compromisos en materia de cooperación. El proceso largo y pausado comenzó a finales de la década de los 80, cuando las Direcciones Generales de Arquitectura y Vivienda y de Ordenación del Territorio y Urbanismo iniciaron las primeras actuaciones. Se prestó apoyo técnico y financiero para la recuperación de edificios en los centros históricos, con el objetivo de que los habitantes carentes de recursos económicos pudiesen conservar sus viviendas, y se asesoró en la redacción del planeamiento urbanístico, con el fin de organizar un crecimiento equilibrado de las ciudades que fuese respetuoso con sus valores y con el entorno. Otra línea de actuación, relacionada con el esfuerzo por la recuperación, estaba encaminado a dar a conocer la existencia de un patrimonio que era necesario recuperar y proteger por su excepcional valor. Con este objetivo se organizaron seminarios, congresos y exposiciones, iniciándose una pujante línea editorial, cuya espina dorsal son las ediciones de guías de arquitectura de las principales ciudades iberoamericanas y del Magreb. Los protagonistas más destacados de la arquitectura contemporánea de América Latina y de algunos países árabes tuvieron la oportunidad de venir a España y exponer sus trabajos en Andalucía, dando testimonio de la existencia de un variado conjunto de obras de gran calidad, prácticamente desconocidas hasta entonces en Europa. La producción de las muestras antológicas de la obra de los arquitectos Luis Barragán, Fernando Castillo o del ingeniero Eladio Dieste ponen de manifiesto, a modo de ejemplo, el esfuerzo realizado desde la Junta de Andalucía por la difusión y puesta en valor de las figuras de mayor relevancia en el campo de la cultura arquitectónica iberoamericana. Otros departamentos de la Consejería se fueron sumando a los programas de cooperación, siendo destacable el de transferencia tecnológica en materia de aguas que la Secretaría General de Aguas viene ejecutando en Marruecos, o los de ayuda a la reconstrucción de los países afectados por el huracán Mitch, en el que la empresa pública de suelo de Andalucía participa activamente. Las políticas de rehabilitación
dirigidas a alojar usuarios de bajos ingresos o la recuperación de espacios urbanos de gran valor arquitectónico o urbanístico, realizadas en distintas ciudades iberoamericanas y del Magreb y de las que no existían precedentes, son hitos de obligada referencia en el estudio de los procesos de recuperación urbana. Las rehabilitaciones en el barrio sur de Montevideo, la construcción de Comunidad Andalucía en Santiago de Chile, la rehabilitación de la Casa de los Siete Patios en Quito o de la Manzana de San Francisco en Buenos Aires, o las intervenciones en la ciudad de Tetuán, fueron las primeras actuaciones de la Consejería en América Latina y Marruecos. A estas intervenciones siguieron otras. Por citar las más representativas, las realizadas en Sahagún y Larache, las obras de rehabilitación en el Malecón de La Habana o en la ciudad de Potosí en Bolivia. Actuaciones en las que se continúa trabajando. En un futuro inmediato seguirán las previstas en Panamá, Nicaragua y Ciudad de México, entre otras. Entre los años 1990 y 1992 se redacta el Plan Especial de Rehabilitación Integral del Barrio Sur de Montevideo, dado el proceso de deterioro que sufre la zona. A partir del plan, se desarrollan intervenciones en el barrio, destinadas a rehabilitar las viviendas, mejorando sus condiciones y la calidad de vida de sus habitantes. Se rehabilitaron una serie de inmuebles: Casa Verde, casa en calle Carlos Gardel, casa en calle Celmar Michelini y dos actuaciones concretas fuera de esta zona: la casa de vecinos en la calle Ana Monterroso y el patio andaluz en el Parque Rodó, además de un programa de ayudas a la rehabilitación privada que alcanza ya a más de 100 inmuebles. Las 178 viviendas de Comunidad Andalucía en el centro de Santiago, proyectadas por el arquitecto chileno Fernando Castillo, son una obra clave en todo el programa. Se construyeron los volúmenes del edificio para que los propios vecinos hicieran crecer internamente las viviendas a medida que aumentaban sus necesidades. La rehabilitación de la Casa de los Siete Patios, situada en el tradicional barrio de San Roque, en el centro histórico de Quito, declarado Patrimonio de la Humanidad, se inició en el año 1991. El proyecto arquitectónico recoge la experiencia que transformó un gran inmueble unifamiliar en un edificio plurifamiliar, pero dotando de carácter unitario al conjunto de viviendas resultantes y respetando el número de patios y la volumetría del edificio. La intervención en la Manzana de San Francisco, a escasos metros de la Plaza de Mayo, que recibió el Premio Nacional de Rehabilitación de la Sociedad Central de Arquitectos de Argentina, asumió un carácter emblemático en la recuperación del centro histórico de Buenos Aires. Además de mantener los rasgos arquitectónicos del edificio, se pudo disponer de viviendas para la totalidad de las familias que lo habitaban, más de 90. Entre las intervenciones que se están ejecutando en Marruecos son de destacar las actuaciones realizadas en Sahagún, Larache y Tetuán. Esta última ciudad de fundación andalusí, que fue capital administrativa del antiguo protectorado español, es en la actualidad una de las aglomeraciones urbanas más importantes del norte del país. El proceso de inmigración sufrido por la ciudad provocó el traslado desde la Medina al ensanche de las familias con mayores recursos económicos, produciéndose la compartimentación y ocupación de las grandes casas de la Medina por numerosas familias, por lo general de origen rural y de escasos recursos económicos. Estos hechos han provocado un avanzado estado de deterioro de estos edificios. Entre las actuaciones más importantes puede destacarse la recuperación de las fachadas de los edificios que forman la plaza y la avenida principal del ensanche, y las rehabilitaciones realizadas en la Medina, declarada Patrimonio de la Humanidad. Intervenciones en el Tarrafín y sus alcaicerías, en varios adarves y en viviendas y edificios de interés arquitectónico. La zona del Malecón de La Habana, ciudad fundada en el borde de la bahía donde se creó el puerto que hizo de ella destino obligado para las flotas españolas de la carrera de Indias, ocupa la fachada al mar de la ciudad. A principios del 19, constituía un espacio abierto para usos militares defensivos, alcanzando a fines del siglo XX su definición urbana con una línea de edificación frente al mar, constituida por viviendas de 2 plantas en su casi totalidad, ordenadas para componer un largo soportal público que caracteriza este ámbito urbano. Edificación,
Usos, espacio público, infraestructuras y redes de servicios constituyen el objetivo del plan especial destinado a la rehabilitación de las 14 manzanas que constituyen el primer tramo del malecón, donde ya han comenzado las obras. En noviembre de 1998 se firmó un protocolo de cooperación entre el municipio de Potosí, en Bolivia, y la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con el fin de rehabilitar viviendas sociales en el centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad. Se decidió la rehabilitación del pabellón de oficiales reales y un programa de ayudas a particulares para la rehabilitación de sus viviendas. Estas actuaciones están siendo abordadas por profesionales de la Oficina del Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Potosí y de la Junta de Andalucía. La gestión de los proyectos de cooperación se confía desde la Junta de Andalucía de forma conjunta a profesionales andaluces y de los países con los que se coopera, para facilitar el entendimiento de las claves políticas y socioeconómicas de los territorios en los que se interviene. Las actuaciones se realizan preferentemente sobre el patrimonio edificado de interés arquitectónico y, a ser posible, en los centros históricos de las ciudades, procurando que el proyecto elegido, normalmente la rehabilitación para viviendas de un inmueble ocupado por familias humildes, sea referente de una serie de acciones complementarias que puedan servir de experiencia para nuevas intervenciones y que contribuyan a reforzar un modo de entender la política de vivienda y la recuperación del patrimonio. La Consejería ha construido o rehabilitado viviendas para los más pobres en 14 países del norte de África y de Iberoamérica, contribuyendo a la formación de técnicos e intercambiando y aprovechando la experiencia adquirida cuando Andalucía tuvo que enfrentarse a los mismos problemas en el pasado reciente. El esfuerzo realizado no hubiera sido posible si no hubieran existido profesionales e instituciones empeñadas en superar todas las dificultades. Es de destacar la sensibilidad y el grado de compromiso social con que realizan su trabajo los coordinadores, profesionales designados por la Consejería para dirigir los programas que se realizan en cada uno de los países en los que se interviene. La respuesta solidaria y desinteresada del pueblo andaluz ha creado una imagen positiva de Andalucía en el exterior, hecho que ha facilitado una mayor fluidez en las relaciones con estos países. El gobierno andaluz está interesado en seguir trabajando en el campo de la cooperación internacional sobre la base del intercambio de experiencias y la colaboración con profesionales, organizaciones y empresas involucradas en el objetivo de elevar la calidad de vida de los grupos sociales más necesitados, de acuerdo siempre con los principios de la solidaridad, el desarrollo sostenible, la consolidación de la democracia, el impulso al conocimiento mutuo, el fomento de los valores morales y culturales y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Damos cuenta de todo lo desarrollado con el convencimiento de que el recorrido por el camino abierto durante los últimos 15 años ha sido fructífero y que en el futuro la administración andaluza proseguirá con el mismo empeño sus acciones en el exterior.